Apocalipsis 14, versículo 8 al versículo 13. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí nos encontramos con el segundo mensaje del segundo ángel, en lo que ya es realmente la ira de Dios y casi el final de las 70 semanas de Daniel, o de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice el versículo 8 que este ángel comenzó a pregonar por toda voz, por todas partes en el mundo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel es la proclamación literal de una ciudad literal física. No hay aquí ningún simbolismo de nada, aquí es una ciudad. Así lo dice: ha caído la gran ciudad. Y dice la Biblia que esta ciudad ha hecho beber a todas las naciones. En otras palabras, se personifica esta ciudad como una ramera, como una prostituta, la cual examinaremos con detalle cuando lleguemos al capítulo 17. Pero esta Babilonia es una ciudad que, dice la Biblia, tanto aquí como en el capítulo 17 y 18, ha emborrachado con el vino de su fornicación. En otras palabras, esta ciudad ha mareado a todos los gobernantes y a todas las naciones, y dice la Biblia que esta ciudad tiene un vino que es el que ha actuado como veneno para poder adormecer a todas las naciones del mundo, y la Biblia lo dice claramente, de su fornicación. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento la simbología de la idolatría en el Antiguo Testamento tiene una grande personificación: la fornicación. En el Antiguo Testamento se retrata sobre todo a través del profeta Ezequiel, que cuando Israel abandonaba a Dios y le daba la espalda a Dios, inmediatamente Israel apóstata era llamado fornicaria. Israel, Judá, la fornicaria, y los países con los que comenzaba a hacer negocios Israel se le llamaba amantes. Y se dice: has fornicado con el rey de Egipto, has fornicado con el rey de Siria, has fornicado con el rey de Tiro y de Sidón, etcétera, etcétera. O sea, cuando Israel entraba en negociaciones políticas ilícitas, por medio de negocios o de idolatría, en ese momento Israel se convertía en una adúltera delante de Dios. En la Biblia solo hay dos mujeres, nada más. No hay 3 ni hay 4. Hay 2 mujeres: la mujer fiel y la mujer adúltera. La mujer fiel y la mujer fornicaria. La mujer fiel y la mujer apóstata. La mujer fiel ha sido siempre el pueblo de Dios, el remanente de Dios, los salvos, los fieles, los consagrados, los verdaderamente nacidos de nuevo.
Pero siempre en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha habido otra mujer, aquellos que profesan amar a Cristo, aquellos que profesan amar a Dios, aquellos que profesan ser cristianos, sin embargo tienen relaciones ilícitas, fornican con el mundo. El apóstol Santiago, en su capítulo 4, lo expresa en el versículo 4 y versículo 5 claramente. Oh almas adúlteras, aquí se le está acusando de adulterio. ¿A quiénes? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí tenemos a Dios personificado como un amante, y aquí enfrente de Dios está una mujer, y esta mujer somos nosotros, la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando la iglesia o un cristiano se va al mundo, entra en negocios con el mundo, hace amistad con el mundo y se divierte en el mundo y le atrae el mundo y el dinero del mundo y las diversiones del mundo, en ese momento Dios le llama adúltero. ¿Por qué le llama adúltero? Porque Dios nos quiere para Él. Dios quiere que nuestros afectos sean para Él. Dios quiere que mis objetivos, mis metas sean para Él. ¿Qué no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente? Cualquiera de ustedes que viera a su esposa que se va detrás de otro hombre y comienza como perrito y comienza a seguir a otro hombre, pues ¿cómo te va a sacar en tu casa? Le llamas a adúltera, prostituta, apóstata, infiel, desleal, hija de Sodoma, por no decirle más, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Todos los calificativos se los puedes decir. ¿Por qué? Porque tú la celas, o sea, quieres que esté contigo, para eso te casaste con ella, para que esté contigo. Así es igual en el área espiritual. Dios, cuando nos vamos a los ídolos, cuando nos vamos al mundo, nos llama así. Y aquí Dios en Apocalipsis está simbolizando la concentración de la apostasía y de todas las religiones del mundo que profesan decirse cristianas, van a concentrarse o a conglomerarse alrededor de una ciudad que actualmente se llama Roma. Y en esta ciudad de Roma va a estar la Babilonia apóstata. En la ciudad de Irak va a estar la Babilonia comercial. Son dos ciudades totalmente diferentes. La decadencia y la podredumbre del poder religioso se centrará en Roma porque ahí ha estado siempre. Y en segundo lugar, la decadencia del poder comercial del mundo se centrará en lo que era literalmente la ciudad de Babilonia construida por el rey Nabucodonosor. ¿A cuál se refiere aquí? Ha caído Babilonia. Aquí está mencionando a las dos Babilonias, pero les quiero en este momento dar un repaso muy breve de las últimas profecías que faltan para cumplirse, para que podamos entrar un poco más de lleno a esta profecía de esta ciudad Babilonia. Hay 5 profecías principales que faltan por cumplirse, principales, hay muchas más, pero las más importantes son las siguientes 5. Número 1, la formación de 10 países en Europa. O sea, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel y los 10 cuernos de la bestia en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17. Falta que se forme un bloque de 10 naciones que sean una conglomeración de los antiguos países de Europa, norte de África y Asia, o sea, los que formaban parte del antiguo Imperio Romano. Todavía no está delante de nosotros esta conformación. Puede surgir del mercado común europeo, puede surgir de los G7, puede surgir de las Naciones Unidas. No sabemos cómo pueda manifestarse, pero tiene que haber un grupo de 10 para que de ahí pueda surgir el anticristo. Número 2, la reconstrucción del templo judío. La reconstrucción del templo judío, actualmente lo que se llama ahorita la mezquita de Omar o la cúpula de la roca que está en Israel, está profetizado en Daniel 9, 24 al 27, Mateo 24, segunda de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 4.
Se tiene que reconstruir este templo o tienen los judíos que pasar a tomar posesión de este templo para que las profecías puedan cumplirse y cuando el anticristo firme el tratado de paz, los judíos puedan comenzar a adorar otra vez y a regresar al sacrificio levítico del Antiguo Testamento. Número 3, el tratado de paz entre árabes y judíos. Profetizado en Daniel 9, 24 al 27, Apocalipsis 6 del 1 al 2, Ezequiel 38 y Primera de Tesalonicenses 5 del 3 al 4. Este tratado de paz tampoco se ha cumplido, es el tercer mensaje que Dios nos enviaría en el momento en que se firmará. Número 4, la reconstrucción de la ciudad de Babilonia en Irak, donde actualmente es presidente Saddam Hussein. Ustedes saben que ya desde 1982 Saddam Hussein inició los trabajos de reconstrucción de Babilonia en una ciudad que ahorita se llama Ilá, con H y doble L, H al final. Ilá, así se llama la ciudad que está ahorita a 50 kilómetros de la capital de Irak, que es Bagdad, donde Saddam Hussein ha invertido más de 15 millones de dólares en la reconstrucción. Ya levantó la puerta de Ishtar, el templo, las torres pequeñas, los sigurats, todo ya está levantado y durante la guerra del Golfo Pérsico no fue alcanzada por una sola bomba la reconstrucción de Saddam Hussein. Algo increíble, pero lógico a la luz de las profecías bíblicas. Y en cuarto lugar, tiene también que llevarse a cabo la unión de todas las religiones del mundo en lo que Juan Pablo II, el Papa, en la última encíclica que acaba de firmar, que se llama Para que todos sean uno, puedan conglomerarse en un movimiento ecuménico internacional. Todas las religiones, de acuerdo a la Biblia, se van a unir en una. El centro va a ser Roma. Y de nosotros va también a formar parte de esta gran ramera, sí, los evangélicos apóstatas, las iglesias protestantes apóstatas, las iglesias protestantes anglicanas, episcopales, las históricas, las nuevas, de carismáticos, de todas las denominaciones hay apóstatas. Y esos hermanos apóstatas que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran seguido con nosotros, hubieran manifestado que eran de nosotros, no hubieran salido para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, todos estos apóstatas van a salir, ya están saliendo, ya se están manifestando por todos lados, tanto pastores como iglesias, como organizaciones, y están formando parte del movimiento ecuménico que está dirigiendo el Papa Juan Pablo II. Muy bien, estas 5 profecías pues faltan por cumplirse, y aquí vemos y nos concentramos brevemente en Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. ¿Y por qué aparece Babilonia al principio de la Biblia y aparece Babilonia al final de la Biblia? Para comprender la Babilonia que aparece al final de la Biblia, tenemos que comprender la Babilonia que aparece al principio de la Biblia. La Babilonia que aparece al final de la Biblia es el origen, dice Apocalipsis 17, de todas las abominaciones de la tierra. Imagínense, de los robos, de los crímenes, de los latrocinios, de la fornicación, del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Ahí el Espíritu Santo culpa a este lugar geográfico particular en el planeta Tierra como la fuente de donde salió, de donde se contaminó toda la tierra. Y si regresamos al Antiguo Testamento, encontramos en Génesis capítulo 10 que el primer hombre, el primer constructor de una grande ciudad fue un hombre llamado Nimrod, que es el prototipo más grande del anticristo. Y él construyó y levantó la ciudad de Babel en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, la tierra de los caldeos y Babilonia son términos intercambiables geográficos. Vuelvo a repetir, la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o Babilonia se refieren al mismo lugar geográfico donde tuvo inicio la civilización, junto al río Tigris y Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico, donde se localiza actualmente Irak.
Ahí tuvo el inicio la civilización y lo comprueban los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores. No hay un solo historiador en el siglo XX que no esté de acuerdo que la civilización tuvo su inicio en el Medio Oriente. Ahí donde la Biblia lo dice. Muy bien. Este hombre Nimrod levanta una ciudad y levanta una torre llamada Babel. Les llaman sigurats, que es así como una cosa que va dando vueltas, y pensaban ellos elevarla altísima de una forma extremadamente alta, con el propósito de alcanzar el cielo. Arriba, en la punta, tenían oráculos y tenían signos del zodíaco. Comenzaban a adorar y estudiar los símbolos y las constelaciones del zodíaco y trataban de interpretar, etcétera, etcétera. Pero el anhelo que tenían estos hombres, vayamos a Apocalipsis 11 brevemente, porque es el anhelo que Satanás les puso y donde Satanás se manifiesta más que en cualquier otra parte de la Biblia. Dice Génesis 11, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar, compárenlo con Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra ¿qué? De Sinar. Y encontraron en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, veamos qué había en su corazón. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Desde el principio de la civilización, la raza humana ha anhelado un orden mundial. El nuevo orden mundial que comenzó el presidente Bush a mencionar después de la guerra del Golfo Pérsico, que mencionó Gorbachev y el Papa Juan Pablo II, y que ahora por todos lados está en boca de los políticos, un nuevo orden mundial, tuvo su inicio desde el principio de Babilonia, y el nuevo orden mundial es el anhelo de la raza humana de unificar un solo gobierno, un solo presidente, un solo lenguaje, una sola moneda, un solo líder. Dios no quiere que nos unamos porque Dios en el Antiguo Testamento dividió la tierra. Y el anhelo de Dios era que, dada la pecaminosidad de nuestro corazón, si nos juntábamos todos y teníamos todos un papa y todos un idioma y todos un país, nos acabaríamos en 8 días. La bendición más grande es que la tierra esté dividida en naciones con diferentes lenguajes para que cada nación independiente actúe, pero el momento en que el anticristo logre el sueño de Nimrod, hagámonos un hombre, el anticristo se va a hacer un hombre, un solo gobierno, un orden militar, un orden comercial, un orden religioso, todo lo va a unificar el anticristo, cumpliendo el sueño de Nimrod. En ese momento vemos que la pieza maestra de Satanás, logrando el sueño de Satanás. Seamos como el Altísimo, gobernemos el mundo, seamos uno solo, sin tomar en cuenta a Dios. Babilonia, pues, comienza en la tierra de Sinar. Antes del diluvio viene el juicio de Dios. Ahí viene la confusión de las lenguas. Hace algún tiempo le postulé el reto a muchos lingüistas. Y les he dicho a todos los lingüistas que he conocido o etimólogos. Uno de los más grandes etimólogos que hemos tenido en México es el doctor Gutiérrez Tibón. El doctor Gutiérrez Tibón, de origen italiano, no sé si ya murió, pero es de los más grandes etimólogos que México ha podido tener como maestro y todo. Le dije, usted que es un experto, un catedrático en raíces etimológicas, dígame, ¿dónde tuvieron inicio los lenguajes? Le dije, se lo dejo de tarea, sin ninguna pretensión mía, no quiero demostrar ni que soy más inteligente, solamente le quiero comprobar que la Biblia tiene razón.
De veras nos habló como 2 meses o 3 meses después. Vivíamos nosotros en Acapulco y dijo el doctor Tibón que realmente no podía científicamente, ni etimológicamente, ni lingüísticamente trazar el origen de ningún idioma más que todos provenían del latín, el griego y el hebreo. ¿Y de dónde salió el hebreo, el latín y el griego? ¿Y por qué en el español tenemos raíces latinas y griegas? ¿Y por qué casi la mayor parte de los idiomas en el mundo tienen palabras que significan lo mismo como padre, pater en latín, father, etcétera, etcétera, pater en italiano y en alemán, y casi todos son iguales? Porque vemos que todos los lenguajes tuvieron el mismo origen, la palabra de Dios. Nadie podía explicar el origen ni de la familia, ni de las naciones, ni del universo, ni de las lenguas, ni del ser humano, ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos, sin la Biblia. Así pues, la Biblia nos muestra de una forma inequívoca que ahí se inició la civilización y este hombre Nimrod comenzó a propagar el ocultismo. Cuando lleguemos a Apocalipsis 17 les voy a dar una historia tremenda de toda la historia de Babilonia. Pero bástenos ahora saber que fue Nabucodonosor el hombre que levantó la tierra de Sinar o de Babilonia al lugar más alto históricamente. Después los medos y los persas lo capturaron y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pedro menciona por última vez en el Nuevo Testamento antes de Apocalipsis la ciudad de Babilonia. Y dice 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Aquí vemos pues que Pedro vivió casi los últimos días de su vida en el Asia Menor. Pedro nunca fue a Roma. ¿Sabían eso? Nunca el apóstol Pedro fue a Roma. Y no hay nadie que pueda confirmarlo, ni siquiera históricamente. Ni siquiera pisó ahí el Vaticano. Bueno, el Vaticano no existía. Pero la tradición y la ficción han hecho que Pedro fue el primero y que estuvo. Pero ni siquiera Pedro, ni en la Biblia aparece jamás que fue a Roma. El único que fue a Roma fue San Pablo, para que se eduquen. En el Nuevo Testamento se menciona entonces, por última vez aquí por el apóstol Pedro, y actualmente se encuentra en la ciudad de Hilá. En hebreo es la palabra Shiraz, que significa descanso. Ahora, vayamos para acabar con Babilonia a Isaías capítulo 13. Y veamos la profecía más grande que hay en el Antiguo Testamento de su destrucción. Y esto es interesantísimo e importantísimo para poder comprobar de una forma inequívoca de que realmente va a volver a levantarse una ciudad llamada Babilonia, donde se ocupaba el lugar en el Antiguo Testamento, la misma ciudad. Veamos detenidamente Isaías 13, del 19 al 22. Y dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Póngale una marca ahí, vamos a compararlo rápidamente con Apocalipsis 18. Y dice Apocalipsis 18, versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. O sea, aquí vemos cómo los demonios habitan literalmente en los muros, en el cemento, en una casa pueden habitar. Y dice, y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Por qué la Biblia diferencia entre demonios e espíritus inmundos?
Hay veces que se usan como sinónimos y hay veces que se usan como dos seres diferentes. Aquí está claro que una cosa son los demonios, y aunque los demonios son espíritus, también hay otro tipo de espíritus inmundos que no son demonios. Y además dice la Biblia, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, y lo comprobamos aquí en Isaías 13, lo volvemos a leer, versículo 21, dormirán allí las fieras del desierto, sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y saltarán las cabras salvajes. La palabra cabra salvaje en el hebreo es machos cabríos, el símbolo de Satanás. Ahora, esta profecía de Isaías 13, ¿cuándo va a tener lugar? Muchos han dicho, bueno, Babilonia no puede ser vuelta a reconstruir porque ya se cumplió y existe la profecía de que nunca más iba a volver a ser levantada. Vamos a ver el versículo 5 para que veamos cuándo va a ser esta destrucción en Isaías 13, versículos 5 al 6 y del 9 al 10. Vienen de lejana tierra y de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cercano está, ¿qué cosa? El día de Jehová. ¿Cuándo comienza el día de Jehová? Comienza en la primer trompeta o en el séptimo sello del libro de Apocalipsis. Vendrá el día de Jehová como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿En dónde está ubicado el contexto de la destrucción de Babilonia? En el día de Jehová. Y esto concuerda exactamente con el libro de Apocalipsis, capítulo 18. En el día del Señor, y esto concuerda con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 18:2. Así pues, regresamos a Apocalipsis 14, versículo 8, y el ángel dijo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Esta Babilonia de Apocalipsis 14:8 es la Babilonia religiosa. La de Apocalipsis capítulo 17. La que envenenó cuando la iglesia, damas y caballeros, en el año 350 después de Cristo, bajo el último emperador Constantino, se unió a el mundo. Y la iglesia le dijo al mundo, dame la mano. Ahora yo me comunico contigo no solamente a través de la religión, sino también a través de la política. Cuando la iglesia no hizo caso de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y la iglesia tendió la mano al mundo y se unió y se convirtió en un estado político religioso, ahí comenzó la prostitución, la degeneración, la putrefacción del cristianismo bíblico. ¿Qué es el romanismo, el catolicismo romano? Es la putrefacción, la degeneración, la perversión más grande de toda la historia de lo que es el cristianismo. Es más peligroso el romanismo que el comunismo. Es más peligroso el romanismo que la nueva era. Es más peligroso el romanismo que la dianética, la escatología o que los mismos gurús. ¿Por qué es más peligroso el romanismo? Porque está disfrazado como cristiano. Los gurús los distingues, la dianética la distingues, la genealogía la distingues, la escatología también y todas las demás cosas. Pero aquí estás viendo a un sistema que se dice que porta la Biblia, que levanta a Cristo y a Dios. Sin embargo, cuando hay un disfraz, es más fácil que surta efecto el engaño. Por eso, el diablo ha usado esto. Y vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 17, de qué forma esa Babilonia, ¿quién fue el que crucificó a Cristo? El gobierno romano. El gobierno romano crucificó a Cristo, el gobierno romano fue el último imperio de la historia que hemos oído, pero Roma no dejó de existir hace 2000 años, sino que Roma murió políticamente, el gobierno romano hace 2000 años, pero continuó su propagación religiosamente.
Murió políticamente, pero se ha perpetuado religiosa y espiritualmente hasta el siglo XX. ¿Cómo? El enemigo más grande del cristianismo. ¿Por qué? Porque todo está bajo un disfraz de oveja. Y por eso miles de gentes han sido embriagadas. El alcohol, cuando te lo tomas, ¿qué pasa? Te comienza a marear y no sabes, no disciernes, no mides la distancia, pierdes los reflejos. Y cuando alguien bebe el romanismo, se embriaga y lo cree y se amacha y se fanatiza y saca la pistola y en el nombre de fulano de tal, te mato. Y los más grandes crímenes de la historia han sido hechos en el nombre de Jesucristo. Las cruzadas, la expulsión de los moros de España, de Israel, la guerra de los cristeros en México, los más grandes crímenes, la Inquisición, Torquemada, todo ha sido hecho en el nombre ¿de quién? En el nombre de Dios. Y por eso los musulmanes nos abominan, los judíos nos abominan, porque no entienden que no éramos nosotros, era la prostitución, era la ramera que no ha dejado de prostituir. Por eso los musulmanes nos abominan, los judíos nos abominan, porque no entienden que no éramos nosotros, era la prostitución, era la ramera que no ha dejado de prostituirse hace más de 2000 años. Dura palabra de oír, ¿verdad? Pero es la verdad. Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos que en relación a la marca del anticristo, ya nadie va a poder evitar las consecuencias. Cuando comience la persecución del anticristo, las personas marcadas han sellado su destino eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Ya no va a haber arrepentimiento, ya no se pueden echar para atrás, ya recibieron la marca de la bestia y ellos van a beber el vino de la ira de un Dios santo. En Romanos capítulo 2, versículo del 5 en adelante, el apóstol Pablo explica este juicio y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Aquí está el día de la ira, es el día que estamos mencionando. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Dice Apocalipsis que estas gentes van a ser atormentadas. Y aquí se usó la palabra basanizo, con B grande y Z en griego. Significa sufrir tortura. Y la tortura será con fuego y azufre. Y estos sufrimientos serán literales, serán reales. No es espiritualismo esto, ni es un simbolismo de que, no, el sufrimiento va a ser real. Y así como cuando te acercas a una vela, cuando te apagan un cigarro, sientes un ardor tremendo. Ese ardor de un cigarro elevado a 50,000 grados más va a ser el dolor que tendrás por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Y todo por qué? Por tu contención, por tu terquedad, por la dureza de tu corazón. Porque no quisiste ponerte en serio con Dios, no quisiste aceptar la verdad del Evangelio de Jesucristo, no quisiste humillarte en esta pobre y corta vida que tenemos. Por eso Dios va a tener que enviarte por todos los siglos de los siglos a sufrir el tormento eterno. Dice la Biblia que no tendrán reposo. Esta palabra en el griego es interesantísima. Es la palabra anapausis. Ana significa otra vez, pausa significa cesar. O sea, estas personas no dejarán de sufrir ni de trabajar absolutamente ni un solo minuto. No van a dejar de trabajar. No van a dejar de reposar un segundo.
en la cárcel estás Almoloya de Juárez, me puedo echar una Coca-Cola, pues de 8 o 9 te toman Coca-Colas, pero en el infierno ni Almoloya de Juárez va a poder comparar. Almoloya de Juárez va a parecer el kindergarten comparado a donde vas a estar. No tienes idea. Nadie podría imaginarse lo horrible que va a ser el infierno. Y si alguien tuviera alguna idea, no viviría como vive actualmente. Hace muchos años había un gran predicador en Inglaterra y contó esta historia. Sacaron a un condenado de muerte y lo llevaron a la horca. Iba delante de él un religioso, dale, Ave María, ora pro nobis, y con su velita, y el pobre condenado ahí detrás, y llegan ahí al cadalso y le ponen la horca y el otro, y con su incienso y echándole, y ya que tenía aquí la horca, el reo le dice al religioso ¿usted realmente cree en el infierno? ¿Usted cree que yo me voy al infierno realmente con los cantos que parece caguama con dolor de estómago? Como canta, y le grita el religioso, pues claro que sí creo en el infierno, mijito, ¿por qué me dices eso? Y le contesta el reo que iban a ahorcar y le dice, si yo creyera que había infierno e Inglaterra estuviera llena de vidrios, me iría de rodillas, tocando de puerta en puerta a la gente, pidiéndole que se arrepintieran y no cantando tonterías como las que usted me está cantando antes de morir. Me iría de rodillas si estuviera llena de vidrios Inglaterra. Si yo creyera, dijo ese reo, realmente que hay un infierno, o hubiera creído, no hubiera vivido la vida que viví. Y así es la realidad con nosotros. Necesitamos sentir una realidad y pedirle a Dios, oh Padre, dame más conciencia del infierno para convertirme en un ganador de almas. Ves a tu madre, ves a tus hermanos todos los días y no les hablas de Cristo. Eres tan frío, eres tan fría, eres tan tibio, eres tan tibia con tu familia. Si supieras y que se murieron hoy en la noche, ¿dónde van a parar la eternidad? Tendrías compasión y misericordia de sus pobres almas. Pero los cristianos no tienen ni idea, y aquí dice, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es real, esto es literal, esto es verdadero, es un sufrimiento físico, eterno, que sufrirán miles de personas. Y finalmente dice el versículo 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta frase se repite en Apocalipsis 1:9 y 13:10. Leámosla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Observen a Juan mencionar y decir copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ustedes saben lo que le costó a Jesucristo soportar cada golpe, cada insulto, cada maldición, cada escupitajo, cada vituperio, cada grosería que le hicieron durante toda la vía dolorosa y durante cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, y él no les contestaba con maldiciones, sino que encomendaba todas las cosas a aquel que ha de juzgar algún día a los vivos y a los muertos. ¿Saben ustedes la paciencia que Jesús necesitó para, como una oveja en medio de sus trasquiladores, enmudecer y no abrir su boca? Esta paciencia, dice Apocalipsis 14:12, es la paciencia que los santos debemos de soportar para poder perseverar y alcanzar la gloria eterna. Hemos sido llamados, dijimos este domingo, para sufrir, ¿cómo? Injustamente. Hemos sido llamados para padecer porque no solamente se nos ha concedido, dice Filipenses 1:29, creer en Cristo, sino también padecer por su nombre. Romanos 8, porque reinaremos con Cristo si sufrimos antes con Él. La Biblia es clarísima, si no padecemos, si no soportamos, si no aguantamos la persecución, las calumnias, los vituperios, los malos tratos y las humillaciones que el mundo a nuestro alrededor nos ha de infringir tarde o temprano, no podemos merecer verdaderamente la gloria de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora bien, ¿qué persecución estás pasando tú ahorita? Ninguna. ¿Que te hacen cara de fuchi, que tu suegra no te habla, que tu cuñada ya no te dio el pastel el sábado,
que ya no te invitan a la reunión de pócar a los rotarios, que ya no te invitan a la copa. Esas son las tonterías que estamos padeciendo. Pero se acerca el momento, mis queridos hermanos, en las que no vas a poder ir a Sam's, ni a Price Club, ni a Plaza Satélite, sin una credencial o una marca que traigas aquí o en la frente, donde pases por un escáner y usted no puede comprar leche, señora, usted no puede comprar pan, pero que mis hijos, no me importa sus hijos, si usted no está marcado y no trae este sello del gobierno, este número de identificación nacional, no puede comprar y vender. ¿Qué vas a hacer? Si ahorita no aguantas la persecución que tienes, si ahorita eres débil, si ahorita eres tibio, si ahorita no tienes la fuerza espiritual para enfrentarte al mundo, no la tendrás el año que entra o dentro de 2 años que el anticristo se levante en Europa y comience a marcar al mundo entero. Aquí está la paciencia de los santos. Solo los santos, los marcados, los que tenemos el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, poder y amor propio y dominio propio, solo nosotros podemos vencer el mundo, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es nuestra victoria? ¿Cómo hemos vencido al mundo? A través de la fe. 1 Juan 5, 4 al 5. Es la fe, nuestra confianza en Dios. Hemos creído que Él vive, hemos creído que vale la pena sufrir todo el despojo de nuestros bienes, la muerte de nuestros familiares, el despojo, el vituperio, todo vale la pena. ¿Por qué? Porque es mucho, mucho más grande la gloria que nos espera algún día con Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. ¿Ya lo vieron? Apocalipsis 14, 12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo obedeciendo. Jesús dijo en Juan 5, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si tú obedeces a Dios y tienes convicciones en Cristo, tendrás paciencia. Porque la paciencia es el resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y finalmente, el tercer ángel en el versículo 13 comenzó a gritar, a pregonar, a proclamar. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes son estos muertos en el Señor? Filipenses 1, 21 al 23 nos da la respuesta. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Quiénes son los muertos en el Señor? Los que vivieron en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El día que yo muera, moriré en el Señor, porque antes viví para Él. Si tú no vives ahorita para Él, no podrás morir en Él. Si tú ahorita no puedes dar testimonio de Él y ser paciente con todas las cosas que te están pasando, tampoco estarás dispuesto a ser paciente a la hora de tu muerte. Y asegúrate, le vas a negar el día que te amenacen y te digan, o confiesas que eres miembro del gobierno del nuevo orden mundial identificado con el anticristo, o te vas a la guillotina. No tendrás la paciencia ni el valor de soportar y negarás al Señor y sellarás tu destino eternamente, porque años atrás no tuviste el valor de confesarle ni tampoco de creer en Él. No podemos morir en Cristo si no vivimos para Él. Dice la Biblia, si para ti el vivir no es Cristo, tampoco el morir te será ganancia, ¿verdad? Es ganancia la muerte cuando vivimos para Él, pero si yo no viví para Él y viví para mí, y para mis intereses, y mi negocio, y mi egoísmo, y mis metas, y mi carrera política, y mi poder, y mi dinero, cuando yo muera será pérdida. No puede ser ganancia. Es ganancia cuando vivimos para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y finalmente dice la Biblia que estos muertos van a descansar finalmente de sus trabajos. ¿De cuáles trabajos? Bueno, desde Génesis 3, 17 al 19, Dios dijo que era una maldición trabajar. Y que desde el momento en que tú comenzabas a trabajar, te saldría sudor de tu frente, la tierra opondría resistencia y produciría cardos y espinas, y tú tendrías que enterrar el asadón y enterrar la pala a la tierra, y produciría sudor, y tendrías que llegar cansado a tu casa, y después ese fruto Dios lo bendeciría para que pudieras comer. Hasta el momento de la muerte no cesaremos de trabajar. Al morir se acabó el sudor, se acabó el trabajar, se acabó el pagar deudas, se acabaron las enfermedades, se acabó el cáncer, el SIDA, la persecución, se acabó todo. Por fin,
en Acapulco el domingo a las 6 de la tarde en pie de la cuesta. Ay, con tu coco y con tu limonada. Se antoja, ¿verdad? Y viendo la puesta del sol y aquí con tu esposa y tus chiquitos corriendo por la playa, ahí dice, Señor, que nos agarre el rapto ahorita. Porque no quiero otra vez la carretera y México, Distrito Federal, lunes a las 8 de la mañana, en el periférico. Otra vez a la misma rutina. Y quisiéramos todos quedarnos de vacaciones. Se acerca el día, dice la Biblia, en que vamos a descansar. Y cuando yo oigo que un cristiano muere, me gozo y alabo al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé un hermano más que ya no está en este triste mundo. Ha descansado, está disfrutando la gloria con el Señor, y la Biblia dice en Apocalipsis 14:13, sus obras con ellos siguen. Increíble revelación, porque todas las obras que hiciste en la tierra por Cristo, 2 Corintios 5:10, te serán recompensadas eternamente. Todo en un vaso de agua que hayas dado en el nombre de Cristo te acompañará y te seguirá por toda la eternidad. Y todas las cosas que Dios te dé en la eternidad estarán en directa proporción a tu fidelidad mientras estábamos en el cuerpo. Por eso no nos cansemos de hacer el bien y anímense unos a otros con estas palabras, porque a su tiempo segaremos si somos fieles hasta la muerte. Señor, en esta noche te damos las gracias por tu palabra que nos anima, nos consuela, nos revela la verdad, muchas veces cruda, directa, penetrante como una espada que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Muchos de los discípulos de Cristo, cuando comenzó a hablar duro, ya no andaban con él, porque dijeron, dura palabra es esta de oír. Oh Señor, pero cuando oímos tu palabra y sabemos que es la verdad, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Recibimos tu palabra con gozo, le damos gracias cuando tu palabra nos hiere, gracias cuando pones tu dedo en nuestra llaga y cuando sabemos que en esa área estamos mal, porque es la oportunidad del arrepentimiento. Vendrá el final del ocultismo, la hechicería y todos los pecados que tuvieron su origen en el Medio Oriente, ahí en la tierra donde actualmente se encuentra el país de Irak. Y el mundo ha sido contaminado por Irak y por Roma, las dos ciudades donde se ha propagado el mal que ha emborrachado y embriagado a los filósofos, a los artistas, a los pensadores y a muchos que se dicen religiosos, pero por no conocer la Biblia viven embriagados de ese vino, de esa fornicación, porque no es más que herejías, veneno al alma espiritual. Señor, el día que conocemos la verdad, la libertad verdaderamente nos rompe las cadenas. La verdad nos hace libres y somos discípulos tuyos porque conocemos la verdad y porque queremos seguir conociendo más verdades, porque cada verdad nos corta cadenas de nuestro pasado filosófico, religioso, científico o de cualquier área, porque es la verdad la que nos hace delante de ti verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Señor, en esta noche salva las almas. Padre, salva de Babilonia en esta noche a muchas almas que en esta noche te han escuchado. Oh Dios, derrama sobre ellos este espíritu de gracia que nos ha marcado, que nos ha sellado eternamente. Este sello no lo podemos perder nunca. La salvación no se puede perder porque es el sello permanente eterno del Espíritu. Sella en esta noche, Señor, con tu marca a estas almas, arrebátaselas al anticristo en esta noche, Señor, y manifiéstales las abundantes virtudes del reino de luz de tu Hijo Jesús. Y en esta noche todos ustedes, amigos que nos visitan, o personas que tal vez son religiosas, pero sin conocer verdaderamente a Jesucristo, en esta noche los invito a que vengan a la cruz del Calvario, a ser lavados con la sangre de Cristo y a recibir en su nombre herencia entre los santificados.
¿Qué tengo que hacer? Preguntarás, para cambiar mi vida esta noche, para ser transformado en otra persona, para asegurarme que el anticristo nunca me va a marcar. Número 1, arrepiéntete. Arrepiéntete en esta noche de todos tus pecados, tu forma de vivir falsa, hipócrita, tu vida doble, esa vida que tú tienes de inmoralidad, de robo, de venganza, de crueldad, de rencor, de falta de perdón. Avienta por tu corazón estos pecados en esta noche. Cree en Jesucristo, que Él pagó por ti, por todo esto que hiciste. Él pagó en la cruz por ti, con su sangre. Créelo y recíbelo por la fe en tu corazón, diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti, soy pecador. Me arrepiento y te pido que por la obra de tu Hijo en la cruz, por su sangre que Él derramó, me perdones. Señor Jesús, entra en este momento a mi alma. Lávame con tu sangre preciosa, perdona todos mis pecados. Oh Dios, trae luz a mi mente, a mi comprensión espiritual, para conocerte mejor, adorarte mejor, servirte todos los días de mi vida, porque quiero morir y quiero que mi muerte sea ganancia, porque quiero demostrar que comienzo a vivir para ti. En tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén.